De hecho, esa es la pregunta del millón. ¿Por qué se llama códice? Sí. ¿Quieres que la preguntemos? Sí, claro, lo que ustedes quieran, por supuesto. 3, 2, 1. Amigos, una semana más de episodio. Esta semana estamos muy felices que nos acompañe por fin Dora. Un aplauso, por favor. Todos un pilar que ha sido acá para el skateboarding, no solo de Querétaro, sino nacional. Pero para que no se pierda la costumbre de los últimos capítulos. Por supuesto. Te voy a hacer una pregunta. Ok. ¿Cuál es tu película favorita del maestro Jean-Claude Van Damme? Híjole, es que no me acuerdo cómo se llama, pero recién la vi. ¿O de qué trata? Trata Ya de te que. digo cómo se llama. Sí, claro. Además, según leí, es verídica, o sea, está basada en hechos reales. Es de esta persona que es Jean-Claude y se va a competir lejos, a un torneo que no puede entrar porque no es asiático, pues, eso fue lo que yo entendí. Y va y gana, ¿no? Y es en honor al maestro que primero le quiso robar, y bueno, no le quiso robar, sino con un amigo como que medio le iban a robar, y al final a él lo agarraron y entonces lo disciplina y lo enseña y todo, y se va a este torneo y gana, ¿no? Gana así como el sable, no sé qué es. ¿Cómo se llama? La de Bloodsport. Esa, Contacto sangriento. Esa, sí. Ese es mi favorito. Ese chido que se mete de chavillo se mete a robar a casa del asiático. Ajá. Y es cuando con su katana le corta así la visera de la gorra. Katana, exactamente. Está chida. No, está increíble esa película. La acabo de ver hace poco. Qué chido, muy bien. Pues vamos a empezar, Teo. Como dice Dani, pues yo creo que todos los que patinamos alguna vez, los que patinamos todavía, pues te conocen a nivel nacional, a nivel Querétaro. Pero estoy seguro que detrás del skate de Códice, pues hay una Dora antes, ¿no? ¿Cómo llega Dora a eso? ¿Cómo llegas de... ¿Eres de aquí de Querétaro? Sí, yo soy nacida aquí. Casi toda mi familia es de aquí de Querétaro. ¿De Querétaro? Sí. ¿Cómo llega Dora de Querétaro a crear Códice? ¿O cómo llega el skate a tu vida, más bien? Claro. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Quiero como expresarles mi admiración porque finalmente hacer este tipo de espacios creo que son muy importantes y dan foro desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ángulos de cosas que nos motivan a diario, ¿no? Entonces, muchas gracias y gracias por darme este espacio. Y bueno, sí, pues empecé pues realmente chica en este tema del skate, tenía 13 años, ahorita estoy por cumplir 48 y pues era un momento en donde definitivamente se veía, si ahorita en algún punto se puede ver a lo mejor todavía tener cierta reserva hacia las personas que patinan o cómo se visten o esta cuestión, en ese entonces era una locura, ¿no? Y mi primer contacto con la patineta fue muy chica, yo creo que debe haber tenido unos 8 años, íbamos ahí a Álamos, con el gran maestro, y a mis hermanas les regalaron dieron una patineta de esas así del súper, pero de las grandotas, ¿no? De Reyes, y pues mi hermana Sofía y yo como que medio nos subíamos de ahí, pero optamos por patinar en patines de 4 ruedas, pero veíamos a la gente patinando. En ese momento no fue como algo que me llamara la atención, sin embargo, algo que les agradezco mucho a mis papás, creo que es importante, es que siempre nos llevaron a que tuviéramos movimiento. Okay. O sea, ya fuera a gimnasia, a la patinada, o sea, como que siempre hubiera esta parte del movimiento. Y posteriormente, estando en el centro, con una de mis hermanas mayores, que es Paloma, de pronto veo a estas personas así vestidas de una manera impresionantemente diferente, pero sobre todo algo que me llamó mucho era como cómo se estaban riendo, cómo
se aventaban o cómo había esta parte en donde genuinamente podías ver que se estaban divirtiendo y traían sus tablas y todo. Yo dije, y unos traían los pelos güeros y los pantalones así súper anchos y yo dije, ¿qué es eso? O sea, yo quiero conocerlos, quiénes son, ¿no? Y yo estaba muy chica, pues tenía 13 años, ¿no? Y pues les hablamos, o sea, como que nos pusimos a platicar ahí con ellos, que por cierto, con los que hablamos primero fue con el buitre y con Wolf. Y nos pusimos a platicar qué hacían y a la vez estaban como patinando, estábamos en clase de Constitución y y fue como un clic instantáneo, ¿no? Como empezar a compartir y de dónde son y, es que nosotros patinamos en Alcanfores o hacemos esto y pues vengan y un día las esperamos, o sea, como que fue algo instantáneo que yo creo que es una parte de las más importantes del skate. O sea, es esta cuestión en donde no encuentras un lugar y el skate como que inmediatamente te arropa, ¿no? O sea, es como un lenguaje universal dentro de su nicho y eso fue lo que a mí me gustó mucho, ¿no? O sea, como que yo llevaba varios años en donde dices, ay, es que no me gusta esto, no encajo aquí, no veo mucho la relación entre estas personas y yo, y de pronto encontrar gente que patina y que se divierte de esa forma, porque de veras lo más importante era eso, o sea, estarte riendo todo el tiempo, de todo lo que se les ocurría, de patinarte, de si te caes, de esto, o sea, era padrísima esa parte. Entonces, empezamos a ir a Alcanfores, pero pues nos toca una generación bien interesante en Querétaro, de personas que genuinamente disfrutaron mucho el skate. Tengo un amigo que él es gringo y ha sido como un icono también allá de marcas, de gente que hace eventos y todo. Me dijo, Isadora, es que sabes que nos tocó la mejor época del skate y eso no se va a volver a repetir nunca, ¿no? Y yo creo que efectivamente tiene razón, no en el sentido de que no vaya a haber buenos tiempos ahora, ¿no? Porque pues siempre los hay y siempre es importante que procuremos que los haya, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, esa generación creo que fue una generación bien bonita en el skate, entonces empezamos a ir allá al Canfores. Te voy a interrumpir tantito, solo para ponernos en contexto, ¿qué generación? Bueno, pues es una generación arriba de la mía, o sea, en edad y en generaciones que yo les llamo así como esta parte de generaciones en el skate, específicamente queretano, porque antes de mí hubo dos generaciones, o sea, la anterior era pues el Grillo, Álvaro, Wolf, el Butrón, el Trasky, o sea, todas estas personas que platico, y anterior a eso hubo otra generación que ya fue una generación que no me tocó conocer, pero conocí a algunas personas, algunos de ellos trabajaron en la tienda de Plaza del Parque, que fue la primera tienda de skate en México, en Querétaro, perdón. Fue esta generación, luego viene la generación que digo, yo ya los conocí cuando ellos ya llevaban, pues, por lo menos unos 4 o 5 años patinando. Okay. Y que ha sido pues una de las generaciones más emblemáticas de skate en Querétaro. Entonces fue como mi forma de iniciarme en el skate. Chido. Emblemática en Querétaro, yo creo que también a nivel nacional. Claro, totalmente, ¿no? Sí, por supuesto, sí, definitivamente. De repente cuando, lo he dicho varias veces, cuando salgo a tocar, su mayoría Durango, mis amigos que son skates allá, que son mayores a mí, me dicen, es que Alcanfores, sí, es que el claro. Grillo, Álvaro, conocen también a Dult, etc. Entonces, sí, tienes razón, a nivel nacional, claro. Creo que sí fue una generación que marcó sí. Sí, incluso en ese entonces íbamos a México a eventos o lo que fuera, nos invitaba Don Val, porque él era muy asiduo de invitar a Álvaro y al Grillo, y llegábamos a los eventos y es como, sí vienen a concursar, pero paraba el evento y los ponía a patinar, o sea, iban a dar demo, ¿no? Entonces era como, espérense, porque viene de Querétaro, Grillo y Álvaro, entonces van a dar demo y después continúa
el concurso, ¿no? Entonces, sí, obviamente a nivel nacional también. Oye, regrésanos un poquito en el tiempo. ¿Esto como qué año fue? En 1993. 93. Sí. Oye, ¿y qué? Igual como para ponernos un poquito en ese vibe, ¿cómo se vestían? ¿Qué música escuchaban? Cómo era? Pues como que esta parte es como bien padre porque fue precisamente la que me llamó tanto la atención porque yo siempre me había sentido como diferente, ¿no? Ok. Que con tus primas, bien diferente, que con tus amigas, o sea, bien diferente. Y esta diferencia que marcaba todo el entorno skate era vestirte con un pantalón que de veras te quedaba enorme, pero que a la vez era muy cómodo, Sí, ¿no? sí, Porque de claro. pronto puedes decir como, ay, con ese no, era súper cómodo y con ese pantalón podías patinar y podías moverte libremente y aparte andas con tenis que es súper cómodo y también es esta parte de la playera que en ese entonces pues no era como, al contrario, era como más importante que no tuviera nada, ¿no? Que no tuviera ningún logo, que no, o sea, era como esta parte también como de la anarquía de no me voy a poner una marca, pero voy a andar cómodo, ¿no? O sea, con cosas que yo mismo me puedo proveer, no tanto que tengo que ir a comprar, que me tienen que costar determinado dinero. Entonces esa parte como que me gustaba, ¿no? Y por otro lado, pues la música obviamente era que fue una de las cosas que también me atrapó mucho, pues era puro punk, ¿no? O sea, era Bad Religion, Offspring, cosas que, incluso música que ahora sigo escuchando, pero de pronto es como, ah, no tanto, ¿no? O sea, ya no la aguanto tanto porque sí es música muy, muy pesada, como Los Crudos, por ejemplo, que me gustan, pero pues te escucho tantito y ya es como variarle un poco más, ¿no? Pero en ese entonces era como, no, claro, por supuesto, mucho tema de esta cuestión del punk, o incluso un punk que era mexicano, que era nacional y que estaba muy fuerte y que era también padre esta parte de hacerte hacia algo nacional que fuera como muy representativo, como este cine, ¿no? Ok, Entonces, claro. definitivamente era también una música y era un entorno en cuanto a cómo vas a ser anárquico con lo que yo interpretaba que era el movimiento, la música que escuchas, cómo te vistes, porque definitivamente si de pronto estás hablando de 1993 y ves bueno, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que tenía 14 años y me pinté el cabello como de este color, pero lo tenía hasta acá. Y aparte, traes unos pantalones que dices de dónde es, que de hecho eran así talla bye. Entonces la gente sí dice, o sea, te llama la atención, ¿no? Y obviamente que eso es algo que está totalmente fuera de lo establecido, fuera del contexto, y es como esta parte de decir, no estoy de acuerdo, ¿no? Y imagínense que yo estaba en escuela de monjas. Pues por supuesto que me corrieron a la hora que entré con el cabello así, porque todavía mi mamá me dijo, pues a ver si no te corren, y sí me corrieron. Le dijeron a mi mamá, hasta que se vuelva a pintar el cabello vuelvo a entrar. Entonces, eh, esta forma de vestirte, pero que finalmente representaba de me siento cómodo con esto, ¿no? Y a la vez también es una manera pacífica de decir no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Entonces eso era bien padre y sí, la música y la vestimenta eran muy representativas. Y me surge ahora, digo, de tus padres, digo, tenías 14, 13, 14 años, te empiezas a vestir así, vas con Álvaro Grillo al DF también a todos estos Sí. eventos. ¿Cuál es la presión ahí en casa? ¿Lo permiten? ¿Qué pasa ahí? Bueno, obviamente me iba a escondidas al DF, por supuesto. Okay. Por supuesto que me iba a escondidas al DF. No, yo les agradezco mucho a mis papás que definitivamente, salvo esta parte de irme al DF, en todo lo demás era pues tener mucho apoyo, ¿no? Sobre todo mi mamá, siempre le he agradecido eso, mi mamá es socióloga, entonces de alguna manera era como, ok, pues están viviendo esta parte y definitivamente si tú acompañas a tus hijos
o a la generación es más sencillo que tengas esa red de comunicación porque los acompañas amablemente, ¿no? O sea, no vas en contra. Y yo creo que mis papás en ese sentido fueron muy pacientes, sobre todo mi mamá, siempre apoyándonos en esa parte y disfrutando con nosotros, ¿no? Incluso en algún momento todos así de que no, pues vamos al mar y pues estoy hablando de esta generación y nos pusimos todos de acuerdo y mi mamá tenía una camioneta de redilas y nos llevó a todos al mar, y, ¿no? Entonces, como que el poder participar con nosotros en esto definitivamente a mí y a mis hermanas nos ayudó a crear un contexto de skate en la casa que siempre fue como bien aceptado y apoyado, ¿no? Mi papá sí era un poco más renuente porque además pues yo me empecé a perforar, y no estoy hablando de cosas muy extremas, o sea, de que las orejas y así de, ¿y por qué te estás perforando? Y sí, él de pronto sí era como que más renuente, pero al final yo creo que nos veían pues, muy contentas y que definitivamente fue algo que no nada más yo, sino mi familia abrazamos como un estilo de vida para incluso pues crecer, para crecer económicamente. Entonces fue como, ok, ¿no? Están haciendo cosas productivas, están haciendo cosas que les gustan y yo pienso que eso ayudó mucho, ¿no? Pero definitivamente sin el apoyo de mis papás en ese sentido hubiera sido muy difícil porque si de pronto es como no dejarte o no permitirte o no apoyarte, eh, fue un motor grande el que estuvieran detrás de nosotros, ¿no? En las idas a México es así, ¿no? Esas no estaban enterados. O sea, mi mamá sí de pronto ya era como, oye, pues estoy en México y así de, ay, mijita, pues nada más cuídate dónde estás, con quién estás, pero mi papá definitivamente no sabía, no estaba enterado, sí. Okay. Oye, ¿y cómo eran esto? O sea, de repente invitaban a Álvaro Grillo y ¿cómo se iban? Lo que pasa es que en ese entonces no había quien te vendiera producto en Querétaro de skate. O sea, ya había, a mí no me tocó la tienda de skate de Plaza del Parque y entonces todo lo comprábamos en México. Entonces de repente era como, hay que ir a México, aprovechamos para comprar equipo, esto, lo otro, aquello, vamos a lo mejor un evento, una tocada, a un concurso y pues aprovechamos, ¿no? Entonces estas salidas normalmente también era como ir en grupo, ¿no? Eso también era algo que me gustaba mucho, o sea, éramos un grupo a lo mejor pequeño, yo creo que éramos unas 15 personas máximo, y de pronto es como, todos vamos a ir a la misma tocada, o todos vamos a ir a México a comprar, o vamos con Don Julio, o a patinar también allá, y era como movernos en grupo, ¿no? Y estas idas a México pues era un poco esa parte. Ya después Álvaro y Emilio empezaron a trabajar allá con Don Julio los fines de semana, entonces a veces íbamos fines de semana por eso, porque ya sabíamos que íbamos a estar allá trabajando, entonces ¿no? Vale, chido. ¿De qué trabajaban? Era un tianguis. Don Julio estaba en un tianguis que se ponía sábados y domingos allá en Pericuapa. Y pues trabajaban ahí en el puesto porque él vendía tenis, vendía tablas, trucks, o sea, de todo un poco, pero era a nivel tianguis, ¿no? Entonces, lo importante era como que encontrabas cosas que no encontrabas en ningún otro lado y eso pues llamaba mucho la atención, ¿no? Era un poquito como la competencia de Don Val, pero Don Julio era como más barato, era más informal, entonces pues mucha gente iba ahí los fines de semana y a Don Julio se le ocurrió la gran idea de decir, vénganse Grillo y Álvaro a trabajar, entonces ahí tenía toda la gente como mosca los fines de semana, ¿no? Entonces también a eso supo que sí, no, pues la supo hacer en ese sentido. Vale. Oye, ¿y de toda esta bolita, había más chicas? ¿O en ese entonces, sí, un par allá en el DF, en la Ciudad de México. Aquí en Querétaro no. O sea, definitivamente a mí no me tocó ver chavas hasta más adelante. Porque pues definitivamente era así como de, ni se te vaya a ocurrir juntarte con esa gente loca, ¿no? Entonces, allá en México sí había 2 o 3 chavas que patinaban, sobre todo más con el tema de la música. O sea, había más chavas que estaban inmiscuidas en temas de la música y entonces se juntaban con gente que patinaba, pero tal cual así chicas que estuvieran como metidas en el tema del skate, no, porque algo que les sorprendía mucho en general a la gente de aquí de Querétaro y a nivel república era como, ¿cómo les dan permiso de esto?
O sea, Ok. y además siendo tan chicas. Era como, ¿por qué sus papás les dan permiso de esto? Entonces como que les llamaba mucho la atención, pero sí, casi no había chicas en ese entonces. Que me haya tocado convivir con ellas, no. O sea, no. Muy bien. Qué chido que te tocó, pues se podría decir que el inicio, ¿no? Como del skate más street, más californiano. Sí, Y Alcanfor estuvo como mucho peso ahí, ¿no? totalmente. Sí, o sea, el parque de Alcanfor es... eh, ahora sí que esto yo lo voy a decir dentro de mis percepciones, pero Alcanfores, yo creo que lo más importante de Alcanfores es que era un parque realmente muy mal hecho. O sea, Ok. el bowl, aunque dices, y que yo lo patiné y dices, pues sí, sí, sí tiene una transición, pero era, o sea, estaba tan mal hecho que estaba muy bien hecho porque era una cuestión de, haz de cuenta que estás en la calle. Sí, O sí, sea, sí, como que no rudo. cualquiera podía patinar ese bowl porque tenía cosas que definitivamente era como, espérame, ¿no? O sea, está como fuera de los estándares de lo que debería de ser un bowl, ¿no? Entonces, eso educó, o sea, nos educó patinando a esta generación de una manera en la que se hicieron cosas bien increíbles, ¿no? O sea, incluso venía gente de fuera y decían, ¿cómo pueden patinar eso, no? Y el Chapo, que era brillante en ese bowl, o sea, para mí fue uno de los patinadores que llegué a ver en ese bowl, en donde decía, qué impresión, o sea, ¿cómo puede hacer eso, no? Porque pues él es mucho del tema de un 360 bit spin o cosas de Switch que de veras dices, wow, ¿no? Y en el bowl, o sea, en la parte alta, entonces de pronto es como si decir, este, ¿cómo lo hacen, no? Entonces, Alcanfores en ese sentido, creo que sí fue algo que además fue en ambas vertientes, o sea, no nada más en el tema del street, sino que los patinadores pudieron tener como esta parte de bowl, street, en ambas disciplinas y que era normal, ¿no? O sea, haces street y también te metes al bowl y en los dos rifas, ¿no? Y ahora es un poquito diferente o conforme empezaron a crecer y a ser diferentes las generaciones, es como, bueno, voy más tendiente a bowl o voy más tendiente a street y casi, casi que lo separo, Separado. ¿no? Y acá no, pues era como, me meto en una mini y los trucos que hago de street los hago acá en el bowl y viceversa, ¿no? Entonces, creo que Alcanfores definitivamente marcó esa parte. Es un parque que se hizo digo, yo no me tocó vivirlo, pero de lo que yo escuché, no sé si sea cierto, pero fue un parque que hizo Braulio Guerramalo, que era su hijo patinaba en ese entonces. Entonces fue como, bueno, vamos a hacerle un parque a mí. Y pues trae gente de Estados Unidos para que pues ahí más o menos le vea y todo, y al final, pues es un buen resultado que duró mucho tiempo, y bueno, hasta ahorita, aunque ya es de una forma diferente, sigue teniendo un impacto pues muy representativo en los patinadores. Pero definitivamente fue un parque que marcó la diferencia en diferentes generaciones. Había gente que venía de fuera para patinarlo, por todo el tema del bowl, ¿no? Que era una cosa de locos, ¿no? Yo, bueno, no estuve ahí, pero me platicaron que cuando vino Emilio de allá del Shore, Ah, ok. dijo, ¿qué es esto? ¿Cómo lo patinan? Y él es una persona que pues, es un excelente patinador de bowl, ¿no? Entonces dijo, no, está súper chido, pero está de muerte, ¿no? Entonces esa parte creo que sí llamaba mucho la atención y que de alguna forma sí hizo que los patinadores destacaran de una manera pues, muy representativa aquí en Querétaro. Sí, y creo que se notaba, digo, si patinabas en los diferentes spots de Querétaro, se notaba quién era del campo. Sí, sí, aparte, Así, totalmente. En algún punto incluso llegó a ser así como de, bueno, no, es que si voy a Canfores, no, pues casi que me voy a ir a sentar, porque pues, los que patinan ahí definitivamente, casi que no, o sea, voy a ir a ver cómo le hacen porque no voy a tener esa misma destreza, ¿no? Pero sí había gente que salía de ahí y luego te das cuenta, ¿no? Es un parque que hizo una generación de patinadores que le daban bien rápido, sí. que creo que ahora es una parte que de pronto
a muchos patinadores actuales pues les sería bueno que lo vieran, ¿no? Que lo aprendieran, porque es como, pues sí, está haciendo este truco, le está dando muy bien todo, pero va a 1 por hora, ¿no? Y una de las cosas en el skate es esa parte de ir rápido, porque vas destruyendo. Sí, entonces sí. No vas a ir destruyendo lentamente, o sea, vas hecho una chingada y vas a hacer sonar el concreto, ¿no? De hecho, este sonido de volteas inmediatamente, sí, ¿no? Porque es algo que te remonta a esa parte y que a mí hasta incluso se me enchina así la piel de que dices, oh, ese sonido lo amo, ¿no? Es esta parte de patinar tan rápido y que los patinadores en alcanfores pues destacaban en ese sentido, ¿no? Donde quiera que ibas era patinar bien rápido. A mí me tocó, digo, yo estaba bien morro, estaba empezando, iba a alcanfores a principios de los 2000. Un sábado, un domingo era así como ir a un evento. Había demasiada gente solo sentada viendo y era así el grillo poniendo un tambo parado y uno acostado encima, brincándolo. Y aparte salían del plato y lo ponían así como lejos, a 1 metro de distancia. Claro, era así de. Claro. Iban rapidísimo uno tras otro. Me tocó ver a Philly también. Sí, ahí, también, claro, ¿verdad? Sí, excelente patinador. Y tenían como esta competitividad sana. Digo, no eran mis amigos en ese entonces, pero se veía como que, a ver, ahora yo, y lo ponían más lejos y más lejos. Estaba como muy chido ese ambiente. Sí, en Alcanfores se dieron episodios buenísimos en ese sentido, digo, un punto de encuentro bien importante, ahorita que mencionas a Philly, por ejemplo, sus hermanos eran de la generación anterior a la mía, que eran Pipe y Cano y hombre, patinadores en el bowl, que quedabas con la boca abierta, ¿no? Y gente que nunca había a lo mejor incluso viajado, ¿no? O sea, no fue una generación que en un principio se destacó porque, ay, nos fuimos a Guadalajara a patinar a las rampas de tal y al DF, o sea, no, o sea, gente que simplemente dejó fluir esa parte de su pasión y de su diversión, de esta parte de la amistad en un parque como era Alcanfores, y que efectivamente, como dices, ¿no? Y es algo que a mí me gustó mucho de esa generación, este acompañamiento sin esa rivalidad, ¿no? O sea, sí había una rivalidad, por ejemplo, el Grillo y Álvaro, ¿no? O sea, como que siempre fueron, pero no es una rivalidad de, vas a ver, ahorita te gano, no, sino, vas a ver que ahorita te gano, ¿no? O sea, y la lechuguilla y de atruco y de, o sea, una parte en donde había esta forma de motivarse el uno al otro, ¿no? Y eso a mí me gustó mucho de esta generación, porque no estaba esta parte de, ay, no, este güey, no lo junten o no patinen con él, o sea, sino, no, ¿cómo que no? Y si vienes, voy a aprender de ti, y si haces cosas mejores, te voy a aplaudir y voy a hacer lo mismo, porque quiero estar a la par, divertirme contigo, y si tú lo haces, yo también soy capaz, o sea, eh, sí fue una parte en donde, como esto, ¿no? Bueno, se hacía el sábado, domingo, sobre todo los fines de semana, no en Alcanfores. Efectivamente, no ibas y te sentabas a ver porque al final estaba exponiéndose esa parte en donde además si bajabas un buen truco y ya tenías tiempo intentándolo y era aplaudir, chiflar, pegarle a la tabla con el concreto, o sea, cosas que te motivan y que se hace un ambiente de compañerismo, ¿no? De amistad, de querer estar ahí para motivarse mutuamente, como les platicaba, o sea, este lugar en donde me puedo sentir parte de, sin un juicio, sin sin que no sea aceptado, entonces creo que eso también ayudaba mucho y que motivó a muchas personas hasta un cierto punto, aunque fuera como esta cuestión de, uy, quizás no voy a lograr este truco en el tambo como el grillo, sí, pero pues quizás sí, ¿no? O lo voy a ver, me motivo. Y ves que es posible. Y ves que es posible, exactamente. Entonces, ir al Alcanfores sí era todo un tema, todo un acontecimiento social, ¿no? La verdad es que sí. Aparte de Alcanfores y bueno, Álamos, ¿había otros spots? ¿Dónde se juntó en ese tiempo? Bueno, en ese tiempo, digo, Alcanfores pues era como esta parte importante, pero Álamos también fue una parte importante de Querétaro en la cuestión del skate.
sobre todo cuando hubo este cambio, porque cuando yo empiezo a patinar, veníamos, o sea, ellos venían de una generación pues más de bowl, más no tanto de street, ¿no? Y cuando yo empiezo a patinar es casi, pienso que debe haber sido un par de años, si no es que, sí, un par de años después de que Gare empieza como marca. Entonces es una tendencia ya totalmente street y ya ir al Canfores era como, pues es que está la subida, la bajada, el bowl, pero Álamos era así como de, no, como que pues está todo plano, y estaba, ahorita ya no está, pero estaba esta parte donde hacías manuals y allá en Estados Unidos estaba mucho el tema de marcar en el embarcadero y todas esas cosas, entonces era como, no, pues, ¿no? Entonces, básicamente nos movíamos entre Álamos y Alcanfores. A mí me tocó gran parte al principio en Álamos y después regresamos a Alcanfores por esta transición de como la influencia de las marcas. Pero una parte importante también era que se patinaba mucho en la calle para transportarte. O sea, como que era un medio que sí era como muy importante, ¿no? No nada más estar en los parques, sino transportarte y empezar a ir a spots en calle, o sea, en esta cuestión de a la hora de me voy, me subo en la banqueta, hago un manual, voy hacia mi casa, pero todavía no estaba este boom en Estados Unidos, que era pues obviamente mucha influencia de allá, de estar patinando en calle. O sea, era más como, vamos a, sí, no era tanto esto todavía, no era como más, vamos a un parque, que obviamente va a ser un spot callejero, o algo que se pueda asemejar a un spot callejero, y patinamos ahí, ¿no? Fíjate que, perdón te interrumpa, pero algunos videos que recuerdo eran todos en el Love Park, ¿no? O Ándale, todos en el embarcadero, que era como que sí calle, pero en el spot, no sí, andar no, así buscando. exacto, entonces como que al principio esa fue mucho nuestra influencia también. ¿Por qué? Pues porque también no era tan sencillo, o sea, si de por sí ya éramos así, el sacrilegio del horror en Querétaro, ahora ponte a patinar en la calle, o sea, te van a correr, y además ahí sí no te andaban preguntando, me acuerdo muy bien de una vez que ni siquiera estábamos patinando y pasó una patrulla y, o sea, para mí fue impresionante que nos dijeron, ¿por qué están vestidos así? Y yo dije, wow, ¿y qué hacen aquí, no? Y se llevaron al Chapo, me acuerdo muy bien que se lo llevaron, porque se puso así rebecón y así, ya saben, ¿no? ¿De qué tiene? ¿Y por qué no va a poder vestir así? Y se lo llevaron. Entonces, fue como, ahora imagínate, ponte a patinar en la calle, no, pues, entonces sí era como mucho este espacio seguro en donde, bueno, estoy en mi espacio, ¿no? Sí, ya más adelante se empezó a motivar más la banda para, bueno, vamos a buscar un spot, vamos a hacer esto de una manera diferente. Eso y los parques, ¿no? O sea, los parques ya grandes, de madera, ya muy establecidos para concursos, etcétera. Pero no, en un inicio no fue esta cuestión de tanto del spot callejero, sino más bien como estos espacios. Y en ese entonces, pues estaba, sí, pues Alcanfores y básicamente estaba nada más Alcanfores y a lo mejor me estoy equivocando, pero sí, creo que nada más era Alcanfores y éramos, por lo menos eran los espacios en donde nosotros nos movíamos. Si íbamos afuera, pues sí, ¿no? O sea, que vas al DF y era lo mismo, porque íbamos a Denis, que estaba por Pericuapa, y literal era un estacionamiento. Entonces, eran estas partes en donde puedes hacer manuals, en donde haces trucos realmente muy pequeños. Hoy vamos a San Agus, que es una fuente, que al final es una parte de transición pequeña, o sea, pero no era el gran spot así, o el gran parque, ¿no? Entonces, sí, en un inicio fue prácticamente Álamos y Alcanfores. Oye, y nunca he preguntado esto, y ¿cómo? No sé si ustedes tuvieron algo que ver con la mini de San Juan. Sí, la hizo Álvaro. Okay. Sí, efectivamente. Nosotros hicimos y gestionamos muchos espacios para patinar aquí en Querétaro. A lo mejor no los hicimos tal cual como en el caso del Parque Bicentenario. No fue algo que nosotros hicimos sí, ahora sí, de que gestionar el proyecto y llevar a los albañiles, nada de esto. Pero el arquitecto que lo hizo
contrató a Álvaro y estuvo trabajando con él. Este, y así hemos participado en diferentes proyectos, algunos como propuesta de nosotros, porque vimos el espacio, y algunos otros porque nos refirieron o porque fueron a ver la tienda y dijeron, pues algunas personas nos pueden asesorar. Pero sí, efectivamente, la mini de Santa Bárbara la hizo Álvaro, que a mí me parecía una locura porque pues, es una mini de metal, ¿no? Entonces está ya un comal que además sales volando, pero quedó muy bien hecha, obviamente indestructible. Exacto, ahí sigue. Sí, no, ahí sigue, pero pues sí, hasta cierto punto peligrosa, ¿no? O sea, sí tenías que más o menos saberle porque es muy rápida y pero muy padre, esa mini la patinamos bastante y sí, ahí suena. Qué chido. Bien, vámonos hacia esta generación. ¿La siguiente generación de skate ya crece con Códice? ¿O? Bueno, y ahí metemos cómo surge sí, Códice. claro. Más o menos como que fue intermedia, porque yo empecé a patinar en el 93 y en el 98, o sea, en el 97, ¿sí? En el 97 es cuando empiezo a ver que, bueno, ¿por qué nos tenemos que estar yendo siempre al DF para comprar el producto, ¿no? O sea, todo lo que eso implicaba. Porque además, si ibas con Don Julio, no había tema, ¿no? O sea, como que era siempre bien buena onda, no te preocupes, oiga, me faltan 20 baros, no hay problema, echaba la mano, pero él no se especial, o sea, no era una tienda o un puesto aunque fuera un tianguis, que se especializaba al 100% en el tema del skate, eso lo hacía Don Val. O sea, si tú ibas a Val, ibas a encontrar, que por cierto yo nunca fui, jamás, nunca fui. Eso fue algo bien chistoso, pero nunca fui, pero yo sé que era una tienda totalmente especializada en skate. O sea, encontrabas todo, ¿no? Que el Spacer, que la rondana, que cositas que a veces no puedes encontrar en tiendas que incluso dicen ser de skate y que dices, bueno, pero quiero un tornillo o quiero unas rondanas para el eje y no están, ¿no? Entonces, una tienda tan especializada en la Ciudad de México solo estaba Don Vale en ese entonces. Y Don Vale, ese sí no te perdono. Te faltan 20 varos, lo siento mucho. O sea, lo siento. No, pero Don Vale, es que vengo desde Querétaro y además era toda la travesía de te bajabas en la terminal del norte y échate la raza y Dios Verdes y todo eso y o sea, era todo un tema. Entonces era como, ¿cómo es que tenemos que estar yendo hasta allá? Y hay veces que si no lo completas, pues sorry my friend. Entonces dije Álvaro, oye, pues Álvaro ya en ese entonces ya llevábamos unos 3 años, 4 años juntos. Dije, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no pensar en empezar a traer producto para acá? O sea, si de todas vamos, no somos dos vamos, y tú estás yendo cada fin de semana con el grillo, pues, o sea, tráete algunas cosas y listo, ¿no? O sea, las empezamos a vender, hacemos una inversión como pequeñita y yo siempre le he dicho a Álvaro que él ha sido mi mayor detractor toda la vida. Siempre me dice, estás loca, ¿cómo crees? Eso no va a funcionar. Y eso no lo veo como algo malo, o sea, fue algo que siempre me enfocó, porque era como, no, si dice que no, es porque tiene que ser, ¿no? Entonces a veces le llamo y le digo, oye, ¿cómo ves esto? Y si me dice, no, ahora no manches, hagámoslo. Entonces sí, como que siempre fue mi mayor detractor en ese sentido, ¿no? Pero era como, no, ¿cómo? Pues, ¿cómo crees, no? O sea, no creo que eso pueda funcionar. Entonces, empezamos trayendo poquitas cositas, así de que 3, 4 tablas, o por encargo, ¿no? ¿Qué vas a necesitar? Y bueno, es en el inter de la generación con la que yo empecé, y eso dio pie a nuevas generaciones, porque aunque estábamos vendiendo en la casa, pues se fue como un poco corriendo la voz, y entonces es como de, en esa casa venden, porque nosotros empezamos vendiendo en la casa. Okay. Entonces fue como de, no, pues en esa casa venden skate, entonces no nos tocaban y pues ya les enseñamos. Entonces sí fue esta parte de la generación con la que yo empiezo, que ya estaba encaminada, y otra generación que empieza a crecer a raíz de esta parte, ¿no? No como tienda como tal ya establecida, pero sí como vendiendo. ¿Y en qué casa era? Ahí en el centro vivíamos en Escobedo, casi llegando a Juárez.
y ya no, ahí iba la banda, tocaba y pues ya les enseñabas, o te hacían encargos, no, mira, voy a ir la semana que viene, he visto que hay esto, o la medida de tu tabla, a lo mejor no voy a tener como un modelo en especial, pero dime qué tabla quieres, que en ese entonces además todos, casi todos patinábamos 7.5, era una burla, sí, no, sí, no hay una rueda así, no, y si era así de chiquita, mejor, a veces hasta íbamos a que las esmerilaran para que se hicieran más chiquitas, sí. Entonces, yo todavía guardo las mías de goma así chiquitas, sí, un 50-51 era lo ideal. Entonces vendían en el centro, en sí, su casa. Ahí en la casa, sí, y pues relativamente quedaba cerca de Alcanfores, o sea, era como un punto intermedio entre Álamos y Alcanfores, y algo que sí pasó, que ahorita que lo estamos platicando, fue que esta generación con la que empezamos no siempre compraba con nosotros. O sea, por ejemplo, Wolf o el Vitron, o sea, de repente sí era como, ay, a ver, qué trajeron, ¿no? Pero como ellos viajaban mucho, y eran muy especializados en el producto que compraban, sobre todo porque patinaban en bowl. Entonces, de pronto no era como, no éramos tal cual el, como el proveedor al 100% de esta generación, ¿no? Porque fue una generación que creció, o sea, ahí no era como de que, ay, espérame, que ya troné la tabla. De hecho, era rarísimo que tronara. Porque no ibas a poder tener oportunidad de comprar una a la vuelta de la esquina o de cambiarla, ¿no? O sea, era algo que cuidábamos muchísimo. De hecho, bueno, o sea, tronar una tabla, pues es porque le caes mal, no hay de otra. O sea, sí puede ser porque esté defectuosa, pero la primera razón es porque la tabla está diseñada para que, de preferencia, pues, los pies siempre caigan en la parte de los tornillos, ¿no? Es un indicativo. No siempre puede ser así, pero necesitas aprender esta parte de cómo distribuir el peso. Entonces era rarísimo que tronaras una tabla. O sea, era algo que tenías que cuidar porque no sabías cuándo ibas a volver a poner otra tabla. Entonces, pienso que también eso influyó en que no fuéramos proveedores tanto de esta generación porque el producto realmente era muy cuidado, o sea, les duraba bastante tiempo por esta parte, ¿no? O sea, pensar en cambiar trucks en la vida, o sea, los trucks te duraban la eternidad, ¿no? Entonces, no era algo que normalmente ocurriera, pero esta nueva generación que empezó a jalarse con, a ver, yo también quiero patinar y ya me dijeron y empezó a comprarnos y sí eran más como de diferentes en el sentido de, pero pues a lo mejor me gustaría que lleve esta lija, ¿no? Cosas que para nosotros era como, güey, me vale madres la lija. O sea, para mí la lija que rifa es la negra, que tenga buen grano y se acabó, ¿no? Pensar en una lija que no, que sea de una marca o que sea transparente, o que tenga un diseño, o sea, que no está mal, ¿no? Porque al final ya son cosas a lo mejor un poquito más de que, ay, me gusta tanto y la quiero pintar, excelente, ¿no? Pero para nosotros es la tabla, te rifaste, ya traes la lija negra, ya ganaste, ¿no? Y esta generación se empezó a crear a partir de esto, pero también desde un punto de marketing de ya tener una revista, por ejemplo, ya más a la mano, que era la revista Thrasher, la podías encontrar ahí en Sanborns y entonces íbamos y nos quedábamos ahí horas porque no nos alcanzaba para comprarla. Entonces, o sea, ya había este medio de ver un marketing, lo que ya es un marketing de skateboard, ¿no? Entonces, sí hubo esta diferencia, pero al final siempre estaba este espacio y fue una de las razones por las que yo quise empezar a traer producto, ¿no? O sea, como, bueno, a ver, o sea, si yo quiero, me interesa que este grupo sea escuchado. Incluso a lo mejor no escuchado, sino respetado. Okay. O sea, está bien, no me escuches, ¿no? Porque también no te voy a pedir que me entiendas porque pues igual no puedes, pero pues también existo, también tengo gustos, también quiero hacer cosas positivas dentro de esto. No todo es destrucción en el skateboarding, entonces quiero hacer fuerte esta parte.
¿no? Entonces, esa fue como nuestra mayor motivación para decir, hagamos algo en pro de esta cuestión del skate. Jamás en la vida imaginándonos, porque de verdad nunca, que eso podría llegar a ser un negocio. Jamás. Sí. O sea, eso no fue algo que ni que nos haya motivado, ni que pensamos que iba a ocurrir. No, jamás. No. Ay, perdón. Oye, ¿y de esta siguiente generación qué nombres recuerdas? Uy, híjole, pues no sé si los ubiquen así como mucho, pero pues por ejemplo estaba Edwin, ya empezamos a tener relación con personas que pertenecen como a otro nivel socioeconómico, y vamos a llevarlo así, o sea, personas que ya vivían a lo mejor en un Álamos, en Juriquilla, como Belechón y Ricos, personas que ya se empezaban a juntar y decían, oye, pues yo conozco, que esto era lo padre, ¿no? Mucha gente llegó al skateboarding por la música. O sea, escucho esta música, pero veo que en sus videos salen con los pantalones así y salen patinando, entonces busco este nicho porque vengo de la música, ¿no? Entonces ya empiezan a ver esta generación en donde no precisamente empezaron como viendo el skate, sino llegan por la cuestión de la música. Déjame pensar en que no doy, un poquito antes de abrir la tienda, pues ya estaríamos hablando como de la Adidas, o sea, el Chapu ya patinaba, pero empieza como a jalar gente también ahí del tintero, entonces estaría como pues el Adidas, gente que patinaba también en el centro, había un que se llama Adrián, como eh, el Bullo, Okay. no sé. ¿Esa será la generación ya de Choco y así de ya? Puede ser que sea un poquito antes. Sí, no, sí, como unos 5 años antes. Okay. Unos 3 años antes por ahí. Que es gente más del centro, ¿no? Yeah. O sea, también estaba gente de satélite, que por ejemplo, pues estaban como influenciados por esta parte de estos güeyes que pintaban, ¿no? Como que los 34S, también estaban como moviéndose en esta cuestión y también se jalaban un poco, pero igual no, a veces no llegaban al Canfores, sino que patinaban allá, porque en ese entonces era como, no más, está lejísimos, ¿no? O sea, tienes que llevarte lunch y olvídalo. Preparado. Sí, pero efectivamente esta generación fue un poquito más intermedia, no fue tan fuerte, pero dio pie a la generación del Choco, del Figuer, esta banda así bien recia, bien ruda, y que ya empieza a ir a la tienda, porque nosotros estuvimos como unos, ¿qué serían? Un año, yo pienso, a lo mejor unos 8 meses vendiendo en la casa, y después ya se abre la tienda en el local. Es ahí por el parque. Exacto, ahí cerca del Campores, exactamente. ¿Y hubo, cómo, o sea, solo nació? ¿No hicieron como tal vez alguna concurso, algún evento para la tienda o solo ya fue? La parte padre del skateboarding en Querétaro fue que nunca realmente se necesitó una tienda para esto. Okay. O sea, incluso los primeros eventos, que fueron eventos grandes, o sea, que ya se recibió gente como el Garras de Aguascalientes, o como los Tricolor, o sea, gente de la Ciudad de México, solo se hizo el evento entre nosotros. O sea, nadie vendía nada, no era como que fuera motivado para, oye, o incluso cóbrate una inscripción, o no, o sea, fue algo que hicimos entre Álvaro Grillo, o sea, como, incluso yo los primeros eventos no participé, o sea, solamente fue como apoyar, pero de organizarlos, pues eran el Grillo, Álvaro, o sea, moverse sin una motivación de una tienda o de un producto o incluso de premios muy exuberantes o muy exclusivos, porque pues, no había dinero y además no había esa concepción. O sea, no existía esa concepción del dinero en el skate porque en ese sentido éramos pobrísimos. O sea,
era realmente difícil comprar un producto. No lo encontrabas en México, en Querétaro. Te llegaba lo que te dio la suerte, o sea, no era como que, oye, acabo de ver en la revista Thrasher que está esta tabla y yo la quiero, o sea, es como, pues déjame ver si te la puedo traer, o sea, Don Val te decía, pues déjame ver si te la puedo traer, pero pues lo que haya. Entonces, esta parte de lo que haya era, cuida la tabla para que no se truene, sé que no voy a poder tener una tabla nueva a lo mejor dentro de cierto tiempo y a lo mejor no tanto porque no tuviera el dinero, sino por todo lo que implicaba, ¿no? Y, y creo que eso fue un parteaguas en el skate queretano bien padre, porque se hicieron concursos y se hicieron cosas que no tenían nada que ver con dinero, ¿no? Era ser comunidad, ¿no? Sí, vienes de acá, literal, de acá, o sea, era vamos a reforzar la comunidad, vénganse, armamos algo, y se hicieron eventos muy, muy padres en Alcanfores, que, que también eran como una base, ¿no? De qué tan sustentado estaba el skate en Querétaro, ¿no? Sin embargo, en esta parte, sí es como empezar a ver la necesidad de, bueno, nos vamos a estar viendo todo el tiempo a la Ciudad de México. Entonces, de ahí nace esta cuestión de, bueno, y si ponemos algo chiquito que pues, nos estén encargando, o sea, como que se conjugaron varias cosas. Una parte fue la necesidad imperante de que ya no podemos estar todo el tiempo yendo a la Ciudad de México. La otra era que la comunidad iba creciendo y era una comunidad fuerte, o sea, sí había una comunidad donde te podías apoyar, o sea, sí había una red fuerte de apoyo en ese sentido. Y la otra es que Álvaro empieza a tener mucha relación con Román, que es el dueño de Extreme, es una tienda también, pues, icónica en la Ciudad de México, y le dice, pues, vamos a hacer algo en Querétaro, yo los apoyo, y mi papá nos apoya también, nos presta el local ahí en el retablo, porque era su casa, y así pues es como que se junta todo eso y decimos, vamos con este proyecto, ¿no? Chido. Así nace Códice. Así nace Códice. Bueno, nos decías fuera de cámara que no inició como Códice. No, la tienda precisamente era como una parte de, una extensión de Extreme, que era la tienda de Román, siempre bien agradecidos con ellos, nos confiaron en nosotros, siempre nos han dado apoyo, y pues sin todas esas partes, definitivamente no se hubiera podido, porque poner una tienda de skate parece muy sencillo, pero definitivamente es algo que está basado en una pasión. Y las pasiones no siempre pueden ser tan redituables. Entonces, el hecho de que nosotros no pagamos renta porque mi papá nos prestó el local un año, o sea, difícilmente hubiéramos podido sin ese apoyo. Obviamente, pues le estamos siempre muy agradecidos. Y también está esta otra parte de Román, de decirnos, oye, ok, pongan una parte, los apoyamos con otra y les prestamos el nombre, ¿no? En este momento, Román ya era, pues ya estaba fuerte en el skate. Aquí cabe señalar que hay es como una de las primeras grandes crisis del skateboarding en su historia, que es más o menos entre 1994 y 95. O sea, hubo como una transición de marcas fuerte, en donde las marcas como Vision, como World Industries, marcas que estaban muy, muy bien cimentadas, e incluso, bueno, Santa Cruz, que ya existía, empiezan a tener una baja en ventas, porque así lo veo yo, eso fue lo que yo percibí, digo, tampoco era que tuviéramos mucha información más que por el tema de las revistas o lo que de repente te contaba algún amigo que venía de Estados Unidos y te decía, se está pasando esto, ¿no? Pero lo que yo entiendo que ocurrió, que por cierto está ocurriendo ahorita, y esa historia está padre, es que eh, toda la generación fuerte con la que inicia el skateboarding, que es como Tony Hawk, o sea, generación fuertísima, ¿no? De un skateboarding completamente diferente que transiciona del surf al concreto,
tiene mucha inversión por parte de mucha gente, de muchos inversores allá en Estados Unidos. Y de pronto empieza a llegar una cuestión en la que, mira, tú manda a los patinadores, págales, pues con que ganen. Y entonces los patinadores van a estar, estoy hablando a nivel de Estados Unidos, van a competir a Europa, dan demos, esto, pero se pierde ese contacto entre la parte de marketing administrativa, de corporate, digámoslo, con el patinador, ¿no? Es como, yo te doy dinero, tú haz lo que quieras, tú vende, tú dame dinero, dame números y no hay tema, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Pues que tenemos a un Guy Mariano jovencísimo que se hace alcohólico, ¿no? Sí, sí, sí. O patinadores que, muchos de esos patinadores terminaron en la cárcel, o mataron gente, o tuvieron de este tipo. Entonces, los patinadores que pudieron ver esta parte y aprovechar la oportunidad de decir, a ver, yo no quiero esto, se separan de las marcas y hacen sus propias marcas. Okay. De esta manera nace Girl, nace Crooked, nace Deluxe, o sea, como todas estas marcas Spitfire, o sea, nacen marcas muy importantes, pero que tienen este background de soy el patinador, soy el que vende porque tienes mi nombre, pero no me siento escuchado o no me siento cuidado. Y si tú estás ganando dinero con mi nombre, pues entonces mejor hago mi marca. Claro. Y ya no, o sea, y me quito esta parte de corporate, ¿no? Entonces, en esta transición, pues pasa en 92, 93, 94, y en un principio las marcas pues, no se pueden consolidar tan fuertes como son ahora, ¿no? Entonces viene una entrada de una tabla lisa, genérica, que es como, pues, es lo que hay, ¿no? De hecho, a lo mejor escucharon hablar de una tabla que se volvió muy famoso el nombre, que es una mini logo, ¿no? Sí. Entonces, esta tabla se hace muy famosa porque es barata, sale buena y empieza a generar un mercado distinto, ¿no? Empieza a generar un mercado que dice, oye, quiero un producto diferente, pero también tener una oportunidad en cuanto a precio. Estábamos hablando de un Santa Cruz, de un Vision, de productos realmente muy caros, que de pronto ya eran como, yo no puedo pagar esto, ¿no? Entonces pasa esa transición, dejamos de recibir productos, o sea, en ese entonces incluso todavía no existía la tienda, pero Román se empieza a ir a Estados Unidos porque allá vivían sus hermanas. Entonces te da una apertura de decir, me voy al tianguis o me voy a una tienda o me voy a donde sea, pero empiezo a traer producto. Entonces él traía mucho producto genérico. O sea, es como la entrada más fuerte que yo podría considerar más fuerte de producto genérico a México. Y Don Val estaba resistiendo. O sea, él estaba aguantando. Sí, él estaba aguantando y además él era el distribuidor de todas las marcas. O sea, él era la persona más importante de skateboarding en México. Es una persona que fue muy visionario en ese sentido y que pues yo le reconozco que siempre hubo eventos gracias a él, ¿no? Pero entonces empieza a pasar que Don Val hace eventos, invierte, pone todo el dinero, trae a los pros y Roman es el que vende, porque es el que tiene todo el producto más barato, ¿no? Entonces era como, híjole, y esta transición hace que entre producto genérico y se empieza como a reforzar de nuevo un poquito la cuestión del skateboard, ¿no? Después de esta gran crisis que hubo, que incluso yo creo que más de medio año no hubo nada de producto. O sea, era, si no es que un año, o sea, ya no hay producto, o sea, y de pronto empieza a entrar el producto genérico y y después las marcas ya empiezan así como que medio a levantarse, una cosa muy importante y padre que ahora no ha sido tan sencillo de hacer es que en ese entonces sí hay muchos eventos. O sea, es como, no vamos a parar esta parte. O sea, no importa que no haya el producto, no hay problema. O sea, no podemos dejar morir esto, ¿no? Y era lo que hacía Don Val, o sea, que yo se lo reconozco, ¿no? Ok, no hay producto, o está muy caro, está difícil de conseguir, pero vamos a seguir haciendo cosas, ¿no? Y Román también, simultáneamente, como que eran las partes más fuertes en la Ciudad de México, siguen haciendo eventos, pero ya empiezas a conocer gente a nivel nacional, de puntos muy fuertes, como Aguascalientes, que igual que Querétaro, pues era un lugar en donde había mucha gente muy apasionada
y que ellos incluso empiezan a hacer sus eventos en los globos sin necesidad de que haya forzosamente un premio, ¿no? Pues me acuerdo que la primera vez que nos fuimos con los globos a competir, de hecho nos fuimos en el carro de Román, y pues es lo que les digo, o sea, llegar a un evento en donde no conoces a nadie, pero ya los conoces a todos. O sea, ya todos son tus amigos. En el momento en el que entras y empiezas a patinar y de dónde vienes y órale, qué chido, qué producto manejas, qué producto traes, de dónde lo traes, órale, intercambiemos, pero que lo último es el dinero, la cuestión de a ver quién vende más, la Ciudad de México sí había esta. De hecho, ellos fueron rivales durante mucho tiempo, Don Bali y Román. Don Julio ya no estaba en ese entonces. Se vuelven así como muy, muy rivales. Pero bueno, también Don Bali pues, es un señor de 45, 50, no sé, y Román era de nuestra edad, o sea, teníamos como 18, 19 años, ¿no? Entonces, sí era poner algo muy fresco, venido de San Francisco, porque además Román iba a San Francisco, o sea, no a cualquier lado, no que voy a Texas y a McAllen, no, voy a San Francisco, entonces estás hablando de un lugar completamente emblemático de skateboarding. Entonces te traigo lo más fresco que está ocurriendo en San Francisco y eso obviamente pues a él le dio una pauta que a la fecha pues es uno de los más grandes distribuidores de skate en México, ¿no? A la fecha. Entonces, estuvo esa parte de ver estas dos cuestiones y unirlas acá en Querétaro, nosotros con Román, y pensar en una tienda que sobre todo pudiera proveer en un costo accesible, ¿no? O sea, sí te voy a vender lo más caro, también te voy a vender lo más barato. Estén las dos opciones. Ajá, estén las dos opciones. Pues eso fue lo que pudimos lograr con él, definitivamente, y le agradecemos mucho. ¿Y en qué momento se separan? ¿En qué momento ya dicen, ahora es Códice, empezando por el nombre? Lo que ocurrió fue que nosotros, o sea, empezamos a crecer con muchísima velocidad. Me estabas contando cómo dejaron de ser ya Extreme y cómo nace ya el nombre de Códice. Bueno, pues entonces hicimos esta transición, empezamos a crecer muy rápido en la tienda, entonces yo empecé a ver esto, qué nos puede dar más hacia adelante, ¿no? Porque tanto Extreme como nosotros, Extreme Querétaro, estábamos en un momento, digamos, equilibrado, sencillo, empezando, pero sobre todo Román estaba creciendo muy rápidamente y toda su familia estaba inmiscuida en el negocio. O sea, su mamá, sus hermanos, todos, ¿no? Y nosotros empezamos a crecer muy rápido, entonces yo sí platiqué con Álvaro y le dije, si vamos a seguir con esto, está bien, pero necesitamos ver que después no vaya a haber problemas, ¿no? Ya sea que porque ellos crecieron mucho y hay mucha familia inmiscuida y nosotros pues estamos creciendo y que no vaya a haber ahí como un conflicto de intereses o algo, sobre todo porque Román siempre fue nuestro amigo, ¿no? Entonces, con el afán con la meta de poder cuidar esa parte, fue que ya nos sentamos como a ver esta cuestión y lo platicamos y le dijimos, ¿sabes qué? Consideramos que es mucho mejor como ya tener estas separaciones, o obviamente no va a implicar que nosotros dejemos de trabajar contigo porque seguimos trabajando. Él fue nuestro proveedor durante muchos años, era nuestro principal proveedor. Entonces decidimos hacer esta separación. De hecho, no fue mucho tiempo el que tuvimos el nombre de Extreme. Yo pienso que ha de haber sido como un año o un año y medio, cuando mucho. Y pues en el tema del nombre de Códice, que es la pregunta del millón de por qué Códice. Entonces yo a veces les digo a otras personas como, bueno, si vas a poner una tienda, porque tenemos muchos clientes de mayoreo, pues les digo, si vas a poner una tienda, trata de poner un nombre que, sobre todo ahora, ¿no? Ya en sí el nombre te invite a patinar, ¿no? O te lleve a la imaginación de algo que ya te sume hacia el skate, ¿no? Literal, nosotros fue como creo que el Grillo nos prestó un libro de códices y de cuestiones así prehispánicas, todo,
y lo estuvimos viendo y vi uno que era el de la garza y dije, este me gusta y está padre el nombre de códice y se acabó. Y ya lo pusimos así, ¿no? Pero después de cierto tiempo, pues lo quisimos cambiar por esta parte porque en cuestión de marketing no era un nombre como, no es un nombre que se puede como leer tan fácilmente en otros idiomas, o sea, si voy a Estados Unidos y los proveedores me dicen, Cadiz, y yo así, ¿qué? No, es códice, entonces, esa era una, ¿no? O sea, como que ya cuando empezamos a hacer cuestiones de diseñar tablas y todo esto, pues el diseñador sí me dijo, es que el nombre, o sea, me dice, pero no hay manera, ya no lo puedes cambiar. O sea, el nombre ya tiene una fuerza impresionante, ya tienes un nicho muy especializado que ubica el nombre de códice, entonces ya déjalo. Y yo la verdad es que también dije, bueno, pues ese fue el nombre que le pusimos y punto, ¿no? Ya se acabó. Entonces, pues de ahí fue que surgió. Pero fue realmente una cuestión, pues muy sencilla, algo que dije, está padre esto, Álvaro y yo dijimos, nos gusta el nombre de códice, esta garza está padrísima, se acabó, ¿no? Así fue como realmente surgió esa parte. Y ya pues en esta separación que tuvimos con Extreme, seguíamos trabajando con ellos. Ellos han sido siempre como un referente de la distribución en México. Pero también pues empieza a pasar que sí crecimos muy desmedidamente, pero curiosamente fue porque así como de pronto Román comenzó trayendo un producto genérico y había mucho producto chino y mucho de esta cuestión en donde la persona que se beneficiaba de eso era un comerciante neto en toda la expresión de la palabra. También pasaba que era como, a ver, los tenis o la tabla. Híjole, pero es que esta tabla salió hace 5 meses en Estados Unidos. ¿No? O sea, o tablas incluso, una tabla tiene un nivel de vida promedio óptimo de ya 8 meses es mucho. O sea, si está 8 meses en el aparador, o sea, después va a ser una tabla que no va a botar igual. Pues de pronto eran tablas que tenían 2 años, ¿no? Y era como, se la mando a México. ¿No? Incluso en algunos casos proveedores que yo vi en Estados Unidos era como, claro, le llaman el dumpster a México, ¿no? O sea, es como el tiradero. Entonces, esa parte a mí, entre que me molestaba, entre que yo decía, bueno, ¿por qué? O sea, creo que eso nos diferenció mucho de todas las demás tiendas y de los distribuidores en México. O sea, que yo dije, a ver, ¿por qué si yo abro una página en la revista de Thrasher, ¿por qué no puedo yo tener esta tabla para ofrecerla? Sí, entiendo que las cosas salen antes en Estados Unidos, eso siempre ha pasado, pero en vez de que sean 2 años, en vez de que sea un año, que sean 8 meses, ¿por qué no pueden ser 1 mes, 2 meses, no? Y me enfoqué mucho en esa parte e hicimos posible esa cuestión de, sí puede ser de línea. Obviamente no puede estar al mismo precio. O sea, si es un producto que es de línea, no te lo puedo vender ni puede competir con una tabla mínima. O sea, va a tener cierto costo. Esa era una. Y la otra era que los proveedores elegían mucho como, bueno, esto es lo que más se vende. Entonces, llévate más, ¿no? Estos tenis rosas o amarillos, se los voy a poner, entonces no los compro. Y yo, en ese sentido, siempre fui de, a ver, esto le tiene que gustar a mí. No me gustan a mí, yo no me los pondría. Pero una de las cosas que a mí me ha gustado mucho siempre del skateboarding es la diversidad. Y creo que eso es algo que se tiene que fomentar, respetar, poner delante. O sea, lo que a ti no te gusta, le va a gustar a otra persona. O sea, la manera en la que tú haces las cosas no la puede hacer otra persona de esa forma. O sea, que igual no es algo tan sencillo, incluso en las relaciones personales, respetarlo o verlo, pero existe, ¿no? O sea, entonces de repente traes unos tenis amarillos y hay quien te dice, yo quería unos tenis amarillos desde cuándo, ¿no? Entonces me siento incluido. Y esta es una cuestión importante de códice, o sea que siempre hemos tratado de tener esa parte de una gama de productos distintos, pero también una cuestión de inclusión en el que, sí, o sea, este producto está horrible, o sea, hay cosas que yo en mi vida compraría
que digo, oh, no, hasta estoy dudando si pedirla, pero que dices, sí hay alguien que lo quiso. Entonces, no es nada más alguien al que le vendiste, es alguien que se siente escuchado por sus necesidades, si quieres transmitidas a un producto, porque al final es una escucha, ¿no? Entonces, como que esa fue una de las grandes diferencias de nosotros como tienda. Y que siempre estuve buscando opciones para decir, oye, ¿tienes este producto? No, este producto sí está bien difícil de conseguir. Y era como, ¿qué va a estar difícil de conseguirlo? O está bien, quizás sí está difícil de conseguirlo, pero yo quiero saber por qué está difícil conseguirlo. Y ya que sepa, voy a decir, mira, sí está difícil conseguirlo, por eso. Porque sí existe producto que es difícil de conseguir y que tiene una razón de ser, ¿no? Pero era como, no podría ser que es una creencia. O sea, no podría ser que es una creencia que ese producto nunca lo vas a poder tener. A ver, ¿qué pasaría si eso fuera, no? Entonces empecé a buscar proveedores fuera de Extreme, sobre todo de calzado, porque ellos no vendían calzado, y empecé a encontrar como gente en Guadalajara, en Tijuana, en otros lugares, que te podía decir, mira, sí, podría ser, pero sería de forma exclusiva, te va a costar un poco más, no importa, échamelo. ¿Por qué? Porque sé que mi cliente va a decir, sí lo pago, porque yo quiero, me identifico con eso, esto es lo que quiero, con esto quiero patinar, y sobre todo cuestiones de calidades o de materiales o de tecnologías, sobre todo en cuestión de skate, no tanto en calzado, en ropa y esto, sino, a ver, estoy viendo que esta tabla, por ejemplo, estaban muy de moda y salían muy buenas las tablas que tenían Everest, ¿no? Y dices, quiero una, no, pues ¿dónde? La vas a conseguir, entonces, a ver, vamos a conseguir las tablas que Everest y caras y además pesadísimas porque eran súper pesadas, pero vamos a conseguirla. O sea, ¿por qué no podemos tenerlas? O sea, romper esta barrera de esa creencia fue como la parte más importante de Códice ya como tienda. Así de, ¿por qué no? Y por qué si siempre hemos sido un referente como skate en México, ¿por qué no lo podemos ser en otros ámbitos? ¿Por qué no podemos llegar a otros lados en donde la gente diga, sí podemos hacerlo nosotros también, sí podemos creer en esto, ¿no? Pues creo que eso fue un referente de nosotros y más con el tema de la venta y el escoger el producto que íbamos a poder ofrecer, ¿no? Chido. Pues era como no conformarse, ¿no? Como no solo con lo que me dan, sino claro, poder tener esa, tanto para ustedes, para el skate y para el cliente. Sí, y era un poco chistoso porque eso estaba basado más que nada en esta parte de, ¿por qué no nos pueden reconocer como skates? ¿Por qué no nos pueden respetar como skates? Y después se pasó a, ¿por qué los gringos creen que somos su tiradera? O sea, ¿por qué no podemos tener cosas nuevas de ellos? ¿Por qué no podemos evitar pensar en skate en Estados Unidos? Porque son los creadores del mismo, ¿no? Pero ¿por qué nos ven como un tiradero? O sea, ¿por qué nosotros no podemos decir, no, 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 sí te pago tu producto, güey, o sea, sí te lo pago y te lo pago bien, ¿cómo ves? No eres el único que puede pagarlo. O sea, como que también fue una parte de eso, ¿no? O sea, fue motivado por, ¿cómo ves que sí te lo puedo pagar? ¿Cómo ves que hay gente que sí dice, no importa, no gano mucho, pero sí quiero esto, lo pago? ¿No? Eso estuvo padre como romper esa creencia. chido. Sí, no, sí, sí. Y bueno, aquí pasa una cosa súper interesante porque empiezo a decir, bueno, sí o sí, tengo que ir a Estados Unidos. O sea, si yo quiero decirles esto a los gringos, pues tengo que ir a Estados Unidos para decírselos. Yo tenía varios distribuidores, aparte de Román, que yo sabía y confiaba en Román, era nuestro amigo que era un distribuidor autorizado, pero todos estos otros distribuidores, pues era como manejártela así muy de, no, sí, déjame ver si te lo puedo traer, porque es que la marca y los proveedores y a Chuchita la bolsearon, entonces yo dije, bueno, yo voy a ir. Pero fue con un cargo de conciencia, porque yo decía, no, pues es que, ¿sabes qué? Básicamente los estoy traicionando, ¿no? O sea, me los voy a saltar. Pues platiqué con ellos y le dije, mira, llegó un diciembre en que yo tenía así, o sea, teníamos de clientes esperando para cierto producto, ya se lo había pedido a este proveedor, me dice, ¿sabes qué? No lo tengo y lo veo exhibido en su tienda tiempo después, y entonces dije, no, se acabó, ¿no?
no me lo tomé personal, pero dije, no puedo con esto. O sea, si quiero crecer y sobre todo quiero que las personas lleguen, o sea, les que llegue a este punto con ellos, ¿qué tengo que hacer para eso? No, pues vámonos a Estados Unidos, ¿no? Yo iba ahí con el carro de la conciencia y voy, fui como a 5 o 7 marcas en las que los distribuidores en México pues eran mis proveedores, en ninguna los conocía. Okay. O sea, fue así como de, es que yo le compro a tal, ¿quién? Pues yo hacía fulano que está en tal lado. No sé de quién me estás hablando, yo no tengo ningún distribuidor. Y sí fue así como, wow, ¿no? Entonces, en un lapso de un año, prácticamente conseguí todas las marcas ya directas. Pero no es nada más que vayas y te sientes y digas, oye, yo te puedo prometer estas ventas o... No, ya estamos hablando de que ya había muchos eventos de por medio, mira, nosotros hacemos esto, ya estaba esta cuestión de hacer rampas, o sea, sí había un background importante, ya había pasado el parque de Códice, o sea, ya habíamos tenido el parque, o sea, ya era como, sí tengo este background que te puedo ofrecer, de que mi vida gira completamente en torno al skateboard. O sea, yo como desayuno, ceno y duermo skateboard. Entonces, esta parte de poder platicar con ellos, como órale, ¿no? Y había otra cuestión, casi todos tenían muy malas referencias en general de las personas que habían ido antes a querer comprar. O les habían robado o les habían dejado producto que habían pedido y no habían pagado. Entonces estaban como muy, muy reservados en ese sentido y cuando ya platiqué y todo, empezamos a trabajar de una manera en la que dijeron, no, o sea, sí hay una forma de trabajar aquí, entonces nos volvemos distribuidores ya directos de las marcas, ¿no? Pero fue una relación que cultivamos durante muchos años, de estar yendo, de mira, ahora estamos haciendo esto, pero más que ninguna otra cosa, de comprar siempre producto nuevo. Okay. O sea, siempre tenían close out, siempre tenían sale, siempre, y mire, llévate, no lo quiero tu producto nuevo. Entonces, en Estados Unidos trabajan por preventas. O sea, yo te voy a vender a hoy lo que te voy a entregar dentro de un o dentro de 6 meses. Imagínense lo que eso significa, porque tú firmas un pedido que te comprometes a pagar en dólares a un año. Entonces, por supuesto que nadie hace eso, porque yo no sé en un año si va a haber una devaluación, si lo que sea. Y fue que, chingue su madre, vamos a hacerlo. O sea, claro que sí, y las cosas tienen que salir. Entonces yo empecé a trabajar con puras preventas. Y eso le da mucha confianza y credibilidad a un proveedor, ¿no? Obviamente que ahorita no es tan sencillo hacer eso, pero, y eso pues ha cambiado mucho en esa cuestión, pero fue la forma en la que ya estamos hablando de un producto directo, un producto nuevo, un producto de calidad, un producto que tiene un respaldo de un proveedor, que si le pasa algo, lo que quieras, aquí está una llamada al proveedor y yo te voy a apoyar en ese sentido, no hay problema. Y claramente que eso hizo una gran diferencia. Y es la forma en la que seguimos trabajando la fecha. Chido. O sea, se volvieron literal un skate shop más gringa, nada más que acá. Pues en parte sí, pero a la par hubo una vertiente en donde Álvaro empieza a destacar mucho ya como patinador, que yo lo considero profesional, está patinando en ese entonces para Tricolor, pero es como lo mismo. ¿Por qué tienes que ser solo profesional aquí en México? O sea, ¿por qué no vas y ves si efectivamente solo eres profesional aquí en México, ¿no? Entonces gestionamos que pudiera ir al Slam Sevillano en Canadá. Y algunos eventos en Europa, en Praga, en varios lugares allá, y de pronto estás en un ranking del número 10 o del número 12. Y dices, wow, o sea, sí se puede, ¿no? Entonces, esta vertiente en donde estamos trabajando con marcas nacionales, pero a la vez tenemos que sostenernos de un producto gringo, porque en ese entonces y al momento, o sea, no existe un truck nacional ni de ninguna otra parte del mundo que tenga, desde mi punto de vista, espero no herir susceptibilidades,
que tenga este, una tecnología o eh, sí, una independencia. Okay. O sea, no existe. Y eso es una realidad. Y no por nada sigue siendo la marca icónica de un truck, ¿sabes? O sea, hay muchas marcas muy buenas en México, pero si eres un tipo de patinador, no te va a aguantar tanto un truck, incluso gringo, no estoy hablando nada más de los nacionales. Sin embargo, esta parte de poder hacer crecer la cuestión nacional era una prioridad. Okay. O sea, era como, ok, necesitamos poder cultivar esta parte porque viene de Estados Unidos, porque esta es la manera en la que se están haciendo ahorita las cosas con el producto, pero también podemos exponenciar las marcas. Y esa era una de las principales razones por las que Álvaro pues salió a competir, que también lo hizo con menos de Tricolor, y que se dieron cuenta de ellos ya no tienen nada que pedir, ¿no? O sea, se puede. Y nosotros creímos que ellos iban a ser como quien sí iban a lograr un patrocinio fuera de México, ¿no? A la fecha eso no se logró. Y ya pasaron 20 años. O sea, es una cuestión que al final también pues, está en la mente, ¿no? En ese momento no lo sabíamos, pero es de un patrocinio fuera del país es algo que se ha dado parcialmente, no con grandes marcas, no con marcas que realmente te digan, te voy a pagar por patines, pero finalmente eso hizo crecer a muchos patinadores y dio una pauta para la generación que siguió. Entonces eso definitivamente valió la pena por ese lado y también por exponenciar las marcas nacionales que eran pues muy importantes. Desde el día uno pues hemos estado tratando de apoyar a marcas nacionales, pero sobre todo las que tienen un background muy, muy fuerte en skateboarding, o sea, en equipo, en un producto de calidad y sobre todo en gente que hace video, porque eso es una de las cosas. Lo que dice Andy Reynolds, ¿no? Es como un skate que no hace video, es como una banda que no graba un disco. Ajá, exacto. Sí, entonces era como estas tres partes. Inviertes en eso, inviertes en tu equipo, inviertes en tu madera, inviertes en video, vale, se puede vender aquí. Hay muchas otras marcas que nos preguntan todos los días, oye, ¿qué dice esta marca? No. ¿Por qué? Porque no tienen background. Hay que buscarlos. Okay. Varias, hay muchas en México que no respaldamos en ese sentido. No tenemos nada en contra, no mucho nada de eso. Pero si lo que se trata es de ganar dinero, pues entonces mejor vendemos tablas lisas y ya. Claro. Las vendemos baratas, salimos del paso y para quedárselo a otro proveedor, lo hago yo y no pasa nada, ¿no? Entonces, definitivamente no es el camino. Retomando un poco lo que decías de patrocinadores, de verdad, a mí me saca de onda, no sé cómo funcione, pero que haya, no sé, o que había, no creo que ahorita ya no, pero Vans Team México. Eran como pros aquí, pero allá tal vez no. Ajá, ¿cómo, tú sabes cómo funciona? Sí, bueno, definitivamente eran pros aquí, no eran pros allá. O sea, eso es. O sea, estoy hablando a nivel mercadológico, claro, ¿no? Porque, sí. Porque de que eran pros, o sea, claro. Perdón, pero Cristian Huerta es uno de mis patinadores favoritos y por mucho considero que tenía un excelente nivel en ese entonces y ahora todavía, ¿no? Pero que formaba parte del equipo de Vans y que con cualquier persona podía pues, ir a patinar y mostrar una cuestión diferente de no nada más ser un pro a nivel nacional, ¿no? Sin embargo, creo que va un poco de la mano con esto que los platicaba del dumpster, ¿no? Porque no nada más México está visto como eso, o sea, también toda América Latina. En ese sentido, sobre todo Brasil ha sobresalido impresionantemente de decir, no te necesito, no necesito tus tablas, no necesito tus tenis, ¿y qué crees? Mis patinadores son mejores, ¿no? Y ha dado una talla de patinadores que es impresionante. Argentina también. Pero ha sido una cuestión como mucho de creencia de, bueno, pues es que si tú vas a San Diego y te cruzas a Tijuana, vas a ver a los gringos que literal van a basurero, que es voy a tirar todo a Tijuana, ¿no? Una parte de eso también nosotros pues, lo hemos permitido, pero esta cuestión del patrocinio es como, a ver, tengo 100 pros, tengo flows, tengo amateurs,
¿cómo crees que le voy a ir a dar uno a México? O sea, no hay manera. Porque además, los 10 o 15 de México que podrían funcionar tienen el nivel de mi amateur acá. Entonces, ¿cómo crees que voy a invertir en eso? Pero para vender, en el caso de Vans, bueno, pues sí necesito tener, además tienen presupuestos ya destinados a eso, ¿no? Tiene que haber un equipo, tiene que haber una forma de que digas, estoy haciendo algo en el país. Pero ¿cómo lo hago? Al nivel del país. Entonces lo tengo que mantener en el país y tiene que ser al nivel del país. Entonces, no te llevo a otro lado, te mantengo. Te mantengo en el país para que estés al nivel del país y en la creencia de lo que el país puede hacer. Y entonces tengo demostraciones, tengo demos, tengo concursos o lo que sea, que están pobres, ¿no? O sea, nunca tienen que ir más para allá, nunca es como vamos a tener este crecimiento apoyando a los patinadores de esta forma. Hasta ahora es cuando ha pasado un poco más, un poco antes de que Vans cerrara su equipo, este, hizo eso, o sea, como bueno, te mando allá a Europa o así, pero ¿qué pasa? Pues también estás hablando de patinadores que ya son más grandes, o sea, como que no son proyectos a largo plazo, o sea, son proyectos a, ¿sabes qué? Tengo un año para gastarme este dinero y de alguna forma le tenemos que hacer. A ver qué te haces, un eventito, chécale, órale. Muy bien, retomando un poco de que dices, tienen este respaldo de los eventos, han hecho eventos muy buenos. Estoy seguro que es de ustedes. El primer evento que yo fui así como de skate fue en el Club de Leones. Sí. Buen eventazo. Sí. Esas rampas, ¿ustedes le hicieron? Literal, así todo sí, lo que estuvo ahí. Sí, esas rampas nosotros las hicimos, estuvo muy padre porque mi papá era ingeniero mecánico electricista, entonces tenía un taller de tornos. Digo, pues obviamente hubiera sido muy difícil hacerlas si no fuera por esa parte. Y también, pues, que él era ingeniero, porque fue como fusionar esta parte donde Álvaro ya había patinado rampas que tenían que tener cierto ángulo, ya más o menos sabía cómo hacer ciertas cosas y algunas otras, pues inventárselas, ¿no? Porque si bien en ese entonces podías bajar así como que el esquemita de internet, pues para nada era algo que, estamos hablando de 1900, del 99, yo creo, más o menos. 2000, ¿no? Sí, 2000 por ahí, entonces, hace 20 años, ¿no? Entonces el internet no estaba como está ahorita, que te bajas unos planos, ¿no? Y aún así para nada es garantía de que te quede la rampa. Entonces se hizo esta fusión, obviamente estaban pesadísimas porque era de puro perfil así cuadrado y muy pesadas y con madera arriba, pero bueno, fue como un parteaguas porque esas rampas después se llevaron al evento, digo, al parque de Códice. Y sí, ese fue el primer evento más grande que hicimos. Rentamos el Club de Leones. O sea, total que salimos perdiendo ahí, pero bueno, no, entre la renta, entre que cobramos bien barato, entre que me acuerdo que el municipio nos cobró por cada boleto, no, bueno. Pero lo importante fue que fue una convivencia buenísima. Sí. Vino gente de muchos lados, estuvo muy padre, fue de nuestros primeros eventos. Y ya de ahí, pues, estuvimos haciendo, siempre hemos hecho eventos, o sea, siempre. Normalmente hacemos o sea, el promedio era entre unos 7, 8 eventos en el año. Algunos grandes, algunos pequeños, algunos nacionales, otros de carácter de vamos un jueves a patinar y te ganas una tabla. Pero al final, pues sí, en todo este tiempo hemos hecho más de 450 eventos, unos muy grandes. Nos tocó hacer un evento, no lo organizamos nosotros como tal cual, pero al final estuvimos a cargo de casi toda la logística, que fue en el plan seccional en la Ciudad de México con 2000 personas, que vino Jim Greco y que estuvo muy padre ese evento, o sea, pero de muy grande magnitud y de pequeñita, ¿no? O sea, hemos como hecho esta parte de los eventos, que también es importante porque independientemente de poder medir la capacidad de los patinadores, se trata de tener este espacio para que haya comunidad y para que se junten y porque además, no, o sea, bueno, a mí me encantan los eventos en ese sentido porque
o sea, te contagias de los trucos, Sí, sí. de la energía de la gente, de bajar trucos, todo. Entonces, ha sido, pues, muy padre. Seguimos haciendo eventos. Acabamos de celebrar nuestro 28 aniversario. Fue un evento muy padre. Pues, agradezco a toda la gente que estuvo por ahí. Fue que ahora que sacaron como la colaboración con el D, ¿no? La del DI fue hace 2 años. Ah, Ese fue hace 2 años. Igual también, o sea, como que estar buscando este tipo de sinergias con otros ámbitos que también pues, te llevan al skate, ¿no? Fue algo muy padre con él ahí porque fue como, oye, pues yo patinaba y nunca he hecho una serie de tablas, entonces, pues hagamos algo, ¿no? De hecho, no sé si han ido a la tienda, está una pared que es el wall ride, y este wall ride es una pared específicamente que tenemos para invitar a artistas o quien quiera que quiera, no tiene que ser un artista de talla ni nada, o sea, simplemente, oye, me gustaría participar en el World Ride, quiero hacer esto, ¿se puede? Entonces estamos tratando también de tener también esas sinergias porque hay muchas formas de expresar el estilo. Sí, exacto. Shout out para Ojos de Maple. Ah, claro, ¿No? sí, Su totalmente. fanzine ahí de skate. Sí, totalmente, claro, por supuesto. Chido. Skate Park, Códice Skate Park. Si no me equivoco, ¿ha sido el único indoor skate park en Querétaro? Sí, sí, bueno, tuvo el de no, retro, también, el de retro. claro, sí, por supuesto, y también estuvo el de los Letos, ¿te acuerdas? Que estaba el Moped Park allá, también estaba ese parque, que tuvo algunas rampas de nosotros, de hecho, cuando cerramos, pero sí, no, bueno, eso fue una travesía, o sea, de hecho, cuando platicamos Álvaro y yo de eso, me dice, no puedo creer que me hayas convencido para hacer algo así, estabas bien loca. Sí, fue toda una travesía porque fue muy costoso. Una de las cosas que me gustan de cómo me he vivido en el skateboarding es que una y otra vez, yo creo que por eso tenemos tantos años, dije, una y otra vez hemos perdido todo y nos hemos tenido que volver a levantar. Entonces, es como, ok, vuélvete a reinventar y vas a ver que sí puedes. Y uno de esos fue el parque. Fue costosísimo en cuanto a cuestión económica. La verdad no me arrepiento, no creo que nos hayamos arrepentido ni Álvaro ni yo de eso, pero sí fue muy costoso económicamente hablando, todo la inversión, la bodega, la renta, pero nos hizo darnos cuenta de algo muy importante, que fue esta parte donde los patinadores era como, es que no hay un espacio, es que nos falta, es que ahí está el espacio. Y no era cualquier espacio, o sea, teníamos una media tubería, o sea, estaba bien, ¿no? Y además costaba 25 pesos todo el día ir a patinar, o sea, no hay manera. Y entonces fue como, no necesitas eso. O sea, no necesariamente tienes que tener un espacio para trabajar, digo, para patinar, porque ahí está la calle, están los parques públicos. Obviamente que lo que hace un parque, ya sea un indoor park o el parque público, hace comunidad, ¿no? Necesariamente. Y eso es muy importante. Pero de ahí a que digas, es que sin eso no puedo, eso no es así, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando abrimos ese parque estábamos súper adelantados a ese tiempo. O sea, eso funcionaría a lo mejor ahorita, quién sabe. Si en ese entonces era caro la renta de la bodega y el mantenimiento, ahorita no me quiero imaginar. Pero fue una experiencia padrísima, tanto hacer las rampas, de que ya sabes, un día antes del evento de la inauguración, así estar soldando y a ver qué falta, qué se necesita. Muy pesado físicamente, pero muy gratificante. Tuvimos eventos muy padres ahí. Pues estuvo el Nacional donde gané la oreja. Creo que también eso exponenció a patinadores aquí queretanos. Y también era una forma de decir, sí se puede, ¿no? O sea, como que además, fue un sueño mío de cuando yo tenía 15 años. O sea, cuando yo tenía 15 años dije, mi más grande meta en el skate es que un día yo pueda tener un parque así, privado. Entonces no me puedo quedar con el decir, no lo hice. Fue muy padre, pero sí, es una experiencia muy gratificante, pero muy. Duda técnica, ante el municipio son muchos permisos porque este es un parque, ahí puede haber accidentes. Yo pienso que ahora sí sería así como, wow, muy difícil, pero en ese entonces no, porque por un lado
estaba como queriendo agarrar mucha fuerza el skate a nivel municipio. Estaban por hacer el Parque Bicentenario, o sea, ya tenían como esa mira. Y no, incluso me acuerdo que tuvimos visitas y apoyo del municipio en el parque. Claro, obviamente se tenía que usar sobre todo el casco nada más, era como lo más importante, pero no recuerdo que haya sido No como, hubiera habido como un alguna tema, traba. no, ahorita ya quién sabe, porque ya ves que todo es, no, de cristal no se me vaya a romper, entonces, ¿quién sabe? Pero en ese entonces no, realmente no hubo mayor tema. Qué chido, todo ese recorrido que han tenido. 28 años, estoy seguro que no ha sido nada fácil. Y hablando de eso, ¿qué viene? ¿Qué, hay planes? ¿Hay códice para rato? ¿Más eventos? ¿Qué va a haber? Bueno, definitivamente sí, pues eventos y planes como tal, no tantos, en el sentido de que después de pandemia, creo que todos hemos vivido cambios muy drásticos y obviamente pues el proyecto de Códice es uno de ellos. Lo padre ha sido esta parte de podernos reinventar, pero definitivamente nos ha servido como para darle prioridad o importancia a cosas más de comunidad, de personales, de poder hacer lo que hacíamos desde un principio, que de pronto, bueno, llegas a ser una de las tiendas más grandes de México y de pronto como, no, ya quiero ser chiquita de nuevo, quiero tener tiempo de calidad, pues como que va aunado a esa parte, ¿no? Muchos planes con referente a lo mejor de hacer sinergia con personas patinadores, proyectos, quieran hacer crecer esto, pero sobre todo en una forma en movimiento. Entonces es como lo que siempre invito a los patinadores en los eventos, cuando hacemos proyecciones, siempre les digo, por favor, no dejen de moverse. O sea, el skate es la parte más importante, o sea, te va a hacer moverte, caerte, levantarte, no quedarte atorado, no quedarte atascado, no quedarte sin esta parte de poder fluir con las ruedas, ¿no? Entonces, más que nada es estar aunados al movimiento, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que las personas salgan de sus casas, se muevan, así sea que vayas a darte una vuelta patinando, o sea, no se trata de los grandes trucos, no se trata de grábame con el celular un minuto y súbelo y a ver cuántos likes tengo, o sea, que también si quieren hacerlo así está perfecto, pero más bien se trata de que haya ese encontrarte contigo a la hora que sientes el aire en la cara del patinar, ¿no? Hacer comunidad. Entonces, sería un poco más por ese lado, ¿no? Como hacer sinergia con proyectos, personas, patinadores, amigos que quieran llevar el skate a un nivel diferente del que sea nada más en el parque o sea nada más en la tienda, ¿no? No, también a lo mejor, bueno, lo quiero expresar cantando, lo quiero expresar dibujando, lo hago no sé, hasta construyendo algo, es llevarlo o sea, exponerlo hacia una parte donde haya movimiento, ¿no? Y que no dejar fuera esta parte de la diversidad, ¿no? O sea, no porque vas a dibujarlo o no porque ya no patinas, o no, o sea, todo suma, ¿no? Creo que eso es como nuestro plan ahora, como poder tener más colaboraciones con personas que les guste trabajar en esto. Y también, pues, mantener y exponenciar los proyectos nacionales siempre ha sido una de las cuestiones que nos es muy importante. Eso creo que también ahorita nos ha hecho una pauta. Acabamos de tener presentaciones de 3 videos importantes, que pues uno es el de Tricolor, otro fue el de Beat y acaba de ser el de Glitch, también estuvo el de Jungle, proyectos a nivel nacional, a nivel local, que de forma que también las generaciones anteriores puedan transmitir lo que ya hemos hecho y cómo puede ser posible, y las nuevas generaciones pues se animen a también hacer sus propios proyectos, ¿no?
Creo que ahí está esta cuestión de la diversidad y no dejarla fuera, ¿no? Pero siempre, pues, tendientes a que el patinador pueda tener una buena exposición, una buena experiencia y que encuentre un lugar con nosotros en donde se sienta cómodo a ver un video, eh, a poder comprar cualquier pieza que necesite, porque nuestra tienda ofrece esa parte del skate en donde vas a encontrar desde un tornillo hasta lo que necesites para tu tabla. Entonces esa parte es como, aquí te podemos arropar, ¿no? Aquí puedes ver un video, aquí puedes preguntar por un producto, aquí si no te lo conseguimos. O sea, vemos la manera en la que los patinadores puedan tener como esta buena experiencia, ¿no? Sería como mantener esa parte del servicio y seguir haciendo crecer el estilo. Eso. Chido. Chidas esas palabras. Y pues, digo, yo creo que nos podríamos echar horas y horas y horas hablando de skate, hablando de Códice, hablando de Dora, pero te viene la pregunta obligada del señor Daniel. Ya pasamos a eso. Ya. Como cada semana vamos aquí a preguntarle, bueno, esta vez a Dora, ¿en qué cree Dora de manera espiritual o religiosa? O energías, ovnis. Ok. Bueno, definitivamente sí creo en Dios. Eh, de chica pues tuve como una formación católica y a los 11 años mi mamá se hace cristiana, pero no cristiana fanática, sino como esta parte de, a ver, vamos a buscar una parte diferente, que yo creo que también es como lo que siempre también mi mamá me enseñó, ¿no? O sea, al ser ella socióloga, al decir, bueno, quiero ver una cuestión diferente porque siempre he sido católica, que bueno, todo es bienvenido, ¿no? Pero cuando yo tenía 11 años mi mamá me regala mi primera Biblia y para mí fue como una parte de decir, ok, aquí está esto escrito, ¿qué puedo tomar de esto? ¿Qué me gusta? ¿En qué puedo creer? ¿Qué puedo no creer? ¿Qué definitivamente no va conmigo? Y pues realmente no tengo ninguna religión, no acudo así como que a alguna iglesia, pero sí creo en Dios. Es algo que invito a todo el mundo, no en el sentido de Dios, sino bien como lo mencionaste, ¿no? Sino a esta parte de a lo mejor de la energía, de incluso uno mismo, pero esta cuestión de hay algo más grande aparte de mí, allá afuera, y yo creo que sí, ¿no? Básicamente sería eso, ¿no? La Biblia, pues sí, me gusta mucho leerla, es algo que normalmente hago, es algo en lo que creo, pero siempre respetuosamente, ¿no? Cada quien tiene su camino, cada quien sabe. Y yo también creo que esta parte de Dios, vida, energía, naturaleza, eh, si lo haces de cierta forma, como respetando esta regla de no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagas a ti, siempre te van a llevar a un camino positivo, independientemente de cuál sea el que elijas. En Dios, en Dios. Muy bien. Chido. Muchas gracias. Muchas gracias. 10 palabras. Muy bien, pues ya el productor nos dice que ya casi se nos acaba el tiempo. Pero no nos podemos ir sin darle un shout out a nuestros sponsors. Lechuguillas Galápagos. No tenemos hoy porque llegó muy sediento. Otra vez, hace mucho calor. Sí, el calor está acá diabólico y nos echó 12 lechuguillas en un día. Estuvo intenso, pero shout out. Shout out también para los amigos de Totopo Lab. ¿Qué nos ofrece Totopo Lab? Unos deliciosos chilaquiles, tortas. Solo tienes esas cosas, ¿verdad? Pero sí, esos dos, con nuestro buen amigo Gus. Tiene un buen de salsas bien chidas. Yo les recomiendo la de la poblana. Sí, antes de que te vayas de Querétaro, pues sí, está ahí sí, por Álamos, claro. Totopo Lab. Pasamos por ahí. Vamos a dejar la info. ¿Y quién más? ¿Quién más? Nuestros amigos de Monstruos Pizza. Pizza. Josué, allá en Fundadores. Colonia Fundadores. Colonia Fundadores para su perra hambre, una pizza. Pizzas. Nuestros amigos de Chiltepín. Chiltepín.
Se manifestó. Dale, Chuilla. Chiltepín, alitas, boneless, papas, tragos, tienen tragos para la gente que toma. Dicen que están buenos, Muy buenos. una sangría preparada, Chida, de micheladas, alitro. etcétera. La pura gula, La pura gula en Zaragoza con nuestro amigo el Ferrus. Y pizza, sushi, papas. Ya sigo creyendo que ya, es que todavía no le pregunto, pero la última vez que hablé con él dijo que ya iba a tener venta de chela ahí en el local, así que para que vayan a ver en Zaragoza. el festejo, la boda de los 15 años, la pura gula. La pura gula ¿Qué más? de alimentos. Ya, ¿verdad? Bueno, Dora, invítanos a Códice. Claro ¿Dónde que están sí. ubicados? ¿Qué horarios tienen? Muchas gracias nuevamente por la invitación. Pues estamos en Avenida El Río, esquina con Cuauhtémoc, es número 1, la entrada es por El Río. Estamos de 11 de la mañana a 8 de la noche normalmente, de lunes a viernes. Y sábado y domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde y descansamos los viernes. Bueno, Chilo descansa el viernes. Pero sí, los esperamos, pues Códice Skate Shop, apóyennos ahí sobre todo en el tema del video, cuando sacamos videos, platíquenos si les gusta, qué les gustaría ver, estamos trabajando también en eso para que podamos llegar a más personas y que se animen a patinar a este tema del movimiento, y pues por ahí los esperamos. Chido. Bueno, muy bien. Bien, nuestros canales de IAD Agencia. IAD, saludos a Ava. Lo que necesiten, literal, así, lo que sea, desde estampas hasta una reja, hasta que sí, les enchulen les corten el pasto, lo que sea. IAD Agencia. Vamos a dejar todas sus redes. ¿Quién más? ¿Quién más? Armastor. Armastor. Nuestros amigos de Arma en Plaza Paleta, en calle Hidalgo. Calle Hidalgo. Ya me lo aprendí. Todo lo que necesiten acá, enfocado un poquito más al gótico, ropa, accesorios, todo lo que necesiten ahí. Saludos a la pandilla de Arma Store. Arma. También Argelios Piercing Room. Sí, todo lo que necesiten para, pues si son tatuadores, compren ahí su material, perforadores también, me parece, y pues claro, también todo el servicio de perros, tatuajes. Un shout out también para Cholo, Vive la Skate Shop, la Reforma Agraria, apoyando también el movimiento del skate de toda la pandilla. Al carnal Below para que se vayan a limpiar. Vamos a echar un corte con el Below. A mí ya me hace falta. Hoy que estamos grabando, nuestro amigo Gus de Totoco Lab me dijo que iba a pasar a ver al Below. Saludos a Gus también. Julio. El Julio, el buen Julio. Muy bien, si quieren aprender a patinar, My Skate Space, aquí dejamos toda la info. Patines en línea, patines en quads, de quasi. Y creo que ya. Los amplis. Si necesitan renta de backline para sus tocadas, baratos, échenos un mensaje aquí con la etiqueta o al mío personal que va a aparecer así en Rainbow. Espérense, eso está bien difícil. El otro día no me acuerdo que me lo pidió en Arcoiris, por más que lo intenté, ¿no? Bueno, va a aparecer así, Rack. Sí, mejor. Si necesitan un tatú, especiales en Tradi, aquí en el spot secreto con Daniel Cedeño. Vengan a tatuarse. Recuerden, por segunda vez la película recomendada del maestro Jean-Claude Van Damme, Bloodsport, Contacto claro. Sangriento, para que la vean. Muy buena peli. Algunas palabras, ¿con qué se quieren despedir, amigos? Gracias por estar aquí. La verdad es que era una que esperábamos, ¿va? Sí. Dora. No, muchas gracias. Patinen, por favor, muévanse. Sí. Comenten, compartan. Tienen hate, tienen likes, suscríbanse. Comenten, si quieren un disco de Holy Bastards. Sí, el primero que haga un comentario en este video ahora se lo va a llevar. ¿Ok? Referente al disco, claro. Aquí está.
Un regalo de parte de nuestro carnal Charlie, Padilla. para que comenten. Bueno, muchas gracias. Gracias. Chido, pandilla. Un aplauso. Sí, claro. Nos vemos la próxima semana. Adiós.